Sumamos a Daniel Aprile para ver en el sector del campo. Sí, qué importante lo que decía Diego recién, la sequía indudablemente, después de todo lo que hemos comentado, que iba a tener un impacto fuerte en la economía, casi un punto del Producto Bruto Interno. Finalmente eso se dio, se concretó y se está viendo hoy por hoy que esos dólares faltan. Cuando uno trataba de hacer números en un primer momento, decir, bueno, se perdieron en realidad por la sequía cerca de 26, 27 millones de toneladas de granos. Estás hablando de que ahí tenés solamente cerca de 8.000 millones de dólares y esos son los dólares que hoy por hoy la Argentina no tiene y que no va a tener claramente y por eso tuvo que salir a pedir rescate en el exterior. Ahora, ¿cuál es el problema con este dólar tan alto en el mercado interno o cuál es el problema para los productores agropecuarios? Bueno, por un lado tenés que cerca del 59 al 65% depende de la actividad, tenés insumos dolarizados para el sector agropecuario. Quiere decir que sus costos también están en dólares. Semilla, combustible. Exactamente, exactamente. Sí, y tengamos en cuenta que los combustibles todavía no liberaron su precio. Cuando liberen el precio, ahí también vamos a sentir un sogazo muy fuerte en lo que es el mercado interno y lo que son los alimentos, porque todo se sigue distribuyendo en la Argentina a través de combustible, a través de camiones que usan combustible. Y además el agro es un gran consumidor también de gasoil, consume miles de millones de litros de gasoil, así que cuando el precio también se dispara en ese sentido, el sector agropecuario va a sentir una presión fuerte. Y además lo que está pasando, que tiene que ver con el exterior, es que las materias primas están pasando uno de sus peores momentos. Sigue cayendo el precio de la soja, siguen teniendo valores muy bajos a nivel internacional. El que está, yo diría, pasando un momento relativamente bueno es el trigo, tiene un buen pronóstico porque el trigo está faltando en el mundo y otras zonas productoras del resto del planeta, caso Europa del Este, Rusia, que no han tenido unas buenas campañas, Estados Unidos mismo no ha tenido buena campaña, no se avisora un buen tema a nivel climático, entonces la Argentina ahí en el caso del trigo puede llegar a sacar una diferencia, pero a nosotros no nos cambia el esquema, básicamente lo que te cambia el esquema acá es el maíz y la soja, claro. Y en realidad en ese sentido los precios tienden a la baja, no estamos como hace 10 o 15 años con unas materias primas que estaban cercanas a los $600 en la soja, hoy por hoy está cerca de 300 y monedas. Y aparte hay algo que es que por ejemplo al trigo le sacaron las retenciones, eso quiere decir que cuando se vende al exterior no queda nada para el fisco, no queda nada para el gobierno, y es una forma de detener la suba de precios, no es solamente en términos recaudatorios. ¿Por qué? Porque al que produce alimentos, cuando lo va a exportar con una devaluación y sin retenciones, le es mucho más rentable que dejarlo en el mercado local. Algunas cosas no tienen tanto mercado, la soja no es que se podría la vender soja se vende toda. Por eso. Además, se industrializa, genera valor. Pero lo cierto es que otros alimentos en general, o por ejemplo desde el algodón, cualquier cosa, es muy rentable exportarlo. Y entonces pensemos al productor que le está costando también, que también sufrió sequía, diciéndole al consumidor local, esto no pasa, pero pensémoslo de esa manera, sino si vos querés que yo deje mi producto acá, mi producto del campo, bueno, pagame lo que me van a pagar en el exterior, porque en el exterior ahora, con la devaluación y demás, me conviene mucho más. Y por eso es lo que hace que haya más inflación en el mercado local, en la Argentina, claro, en términos de alimentos y de productos de los que salen del pero campo. Están pasando cosas muy raras. A ver, hay muchos productos que por justamente la falta de mercadería, es decir, había poca soja, se tuvo que importar y el precio en el mercado local es más caro que en el mercado internacional. Y lo mismo pasa con otros productos porque se necesitan justamente para abastecer el mercado interno, porque los pollos, los cerdos, los animales comen maíz, comen soja. Así que por eso necesitamos tener stock. Ahora, recién decías algo relacionado con la venta al exterior y la recaudación. Fíjate que la Argentina en la campaña anterior, la campaña donde se cobraban derechos de exportación para el trigo, se habían cosechado 9 millones de toneladas. Cuando se sacaron, cosechamos 18. ¿Eso qué genera? Por un lado genera trabajo, porque no es lo mismo hacer una cantidad de viaje determinada para mover 9 millones. Y por otro lado también, esas 9 millones extra pagan más impuestos porque también ahí tenés ingresos brutos, tenés ganancias, tenés todos los impuestos que habitualmente se pagan cuando uno produce cualquier actividad. Y la demostración que le hizo el campo justamente y que le va a llevar el próximo martes al presidente Macri es que cuando se sacan ese tipo de derechos, hablo concretamente del caso del trigo y del maíz, en el caso de la soja es un tema aparte, pero en el caso del trigo y del maíz está comprobado con números, y son los que le van a llevar, insisto, al presidente, de que cuando vos le sacás los derechos de exportación, termina recaudando más el Estado, porque cuando vos le pones un peso arriba, un derecho de exportación a la producción, termina pasando lo que ocurrió y está probado en hace 10 años. El productor empieza a sembrar cada vez menos, entonces
terminás teniendo muy poco para cobrar de derecho de exportación, que ese es el gran tema y eso es lo que le va a demostrar una vez más el sector agropecuario del presidente. El tema de la soja es distinto, porque la soja genera otro volumen, otro mercado, es absolutamente distinto. Pero en el caso del trigo y del maíz está comprobado de que en realidad genera más recaudación para el Estado que si le pone derecho de exportación. Los números del libro de Javier Rodríguez 2006 no dicen eso. Digo, en general pasa una cosa u otra. ¿De 2000? De 2006, él hablaba de las retenciones también en esos sectores. El Estado se quedó sin forma de recaudar eso también, porque claro, en los primeros años terminó pasando. Pero ahora se demuestra que tampoco están entrando en términos recaudatorios de los impuestos locales, porque también puede llegar a... Bueno, justo este año hay sequía. Es difícil compararlo en un plazo... Vos sabés muy bien, Daniel, que en pocos años para el campo piensa en varios años. Sí, totalmente. Entonces, justo este año hay sequía, fueron 2 años sin retenciones nada más, pero lo cierto es que ahora viene un año complicado y esperar al que viene para pensar en el crecimiento de la economía, bueno, al campo también le tiran un fardo enorme en la espalda pensando que es el único salvador en un año muy complicado. Sí, ocurre siempre en la Argentina. Cuando alguna actividad le va bien, sea cual fuere, la receta siempre es tratar de exprimirla más, sea cual fuere. En este caso es el sector agropecuario porque históricamente lo fue, pero siempre es sacarle más plata al que más está generando.